Gracias, Señor, que por tu amor victoria tengo logrado en ti. Gracias, Señor. Amén, amén, aleluya. Sus niños, que el Señor les bendiga de una manera especial. Vamos a ir orando por las visitas, orando por aquellos que no miramos, orando por aquellos que están enfermos y hermanos. En la oración hay poder. Aparentemente ustedes no pasa nada, pero el Señor está orando. Gloria a Dios, amén. Así que hermanos, queremos recordarles que el martes vamos a empezar a poner el techo. Es parte de la construcción. Esta semana, ya iniciando ya esta semana, pues se va a seguir ordenando más tierra para poder manejar lo que es el estacionamiento y ya a partir a mediados de este mes ya se va a mirar, o esperemos de que el clima también nos ayude para poder terminar la construcción lo más pronto posible de ese estacionamiento. Las gradas, el sótano, el patio para poder estar sótano, y eso va a evitar que se esté metiendo agua. Ya con el techo pues ya quedaría prácticamente solucionado para que se agua. Y ya terminando el techo pues va a seguir la segunda fase, que es la electricidad. La tubería ya va en la segunda fase, ya se van a estar exponiendo todos los lados arriba y ya quedaría la tubería. Y luego viene el aire, también eso va a ser en dos fases. Entonces, le vamos a ajustar a los códigos, a la universidad pide para hacerlo, porque ellos están escribiendo. Cuando ya esté terminado, vayan y inspeccionen todo y puedan dar el permiso de que se haga. No es de que solamente se termine, ya está terminado, hay que pasar todas las pruebas de los códigos de la ciudad. Ya cuando todo esté aprobado, entonces dan la autorización de que se abra y se pueda inaugurar el lugar. De otra manera, podemos tener ese lugar terminado, pero si no pasa el juicio, se va a mantener Así que seguimos pidiendo en las oraciones para que usted llegue y para que el Señor nos ayude a seguir adelante. ¿Qué más? Bueno, ya entramos en el 2021 y vamos a empezar a proponer las actividades que se vienen. Y una de ellas es la Convención Nacional que va a ser en Houston, abril 1, 2 y 3. Jueves 1, viernes 2, sábado 3. Esa es la que está ya confirmada. Y hay otros eventos que están por confirmarse. Tenemos la convención del distrito pendiente y vamos a tener la conferencia para poner fechas para que nos empecemos a preparar porque las fiestas se avecinan. ¡Aleluya! Vamos adelante. Vamos a entrar en esta mañana. Como dicen por allá, los que te trujen. Gloria a Dios. Entregarse, porque pues Cristo viene por su iglesia y el mundo todavía sigue patinando entre dos pensamientos. Están claudicando entre sí y no, y entre eso el Señor viene, se queda el hombre y es que como muchas religiones dicen de que cuando el Señor levante a su pueblo que va a haber salvación después de ellos. Déjenme decirles que la Biblia no dice así. Cuando Él venga a levantar a su pueblo en el único, como lo llaman, en el rapto, ese va a ser el único viaje que el Señor viene a levantar a su pueblo. Es el único, no hay otro. Y los que no lograron irse en el primer viaje, pues me temo, de acuerdo a la palabra del Señor, que no va a haber
posibilidad alguna. Hay muchos que dicen de que en la tribulación va a haber salvación dejándose usted decapitar, dejándose usted desgollar, y así usted va a poder ser salvo. La Biblia no dice eso. No a los gentiles, no a usted y a un servidor que somos gentiles. En aquel entonces el Señor va a tratar única y específicamente con aquellos que lo rechazaron. Amén. Con aquellos que no quisieron. Los judíos. Es el pueblo judío. Así es. Así que hay confusión. Se habla de 144,000 escogidos. Esos 144,000 escogidos son hombres que están listos para ir a anunciar a todos los rincones a los hombres judíos fuera de Israel. Luego aparecen los 2 testigos, que son los que se quedan únicamente en Israel para predicarles únicamente al pueblo judío. ¿Tenemos bases bíblicas? Claro que sí hay. Amén. Dice la palabra que cuando el Señor venga a levantar a su pueblo, Él va a enviar un espíritu de incredulidad en el hombre que quede. Si ahorita yendo a invitar, hermanos, venga, si Cristo lo ama, váyase a la iglesia, no quieren. Ahorita que está la gracia, ahorita que está el espíritu en este lugar, en todo el mundo, está el espíritu del Señor, que es el que mantiene todo bajo control. Cuando la iglesia sea levantada, el espíritu también ya no va a morar aquí, ya no hay necesidad. Recuerdo que el espíritu está aquí para guiarlo a usted, para guiarnos a nosotros. Estamos aquí. Por eso se le pide al pueblo que nos metamos, porque Aleluya. que el Señor limpie nuestro oído espiritual y así poder detectar el sonar de la trompeta. Porque lamentablemente solamente los salvos van a escuchar el sonido. Nadie más. Nadie más. Solamente los salvos. Y al escuchar ese sonido, nosotros que estaremos viviendo, vamos a saber que las tumbas están abriendo. Que la gente muerta que murió en Cristo está siendo resucitada. Aleluya. Son los que van a tener el privilegio de mirar al Señor tal y como es. Así es. Después nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos al Señor en los aires. Gloria a Porque Dios. Él ya no tiene relación con el pecado. Amén. Porque Él ya no tiene relación de venir a la tierra. Él ya vino y lo hizo una sola vez. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que hermanos, vamos a meternos en lleno en este año 2021 y que el Señor obre de una manera especial. Y voy a pedir que vayan a la palabra del Señor. El tema de esta preciosa mañana, ahí lo tiene usted. Gloria a Dios. Jehová prometió venir. Él prometió venir a salvar a su pueblo. Y ahorita vamos a... ¿Por qué es tan hermoso enseñar la palabra del Señor? Aunque usted ya lo sepa. Porque tenemos amigos, hay visitas, que se necesita que sea la palabra del Señor quien abra el entendimiento. Amén. Y que sea Él revelándose en nuestro corazón como Él lo hizo un día con nosotros. Aleluya. Él se reveló. Por eso el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Es decir, que esto es por revelación. Gloria a su nombre, Jesús. Por eso hay personas que leen la palabra, la leen y no lo entienden. Y se necesita de que alguien le explique. Así es. Cuando el Señor le dijo a Felipe: arrímate a ese carro que va ahí, y encontró a un hombre que leía la escritura, y miramos por medio de la palabra del Señor de que no era cualquier hombre,
era el segundo de un reino. Es decir, que el hombre era inteligente, el hombre sabía leer, no era que no podía leer, era estudiado. Pero esto no se trata de tener académica, títulos universitarios, esto se trata de que Él nos enseñe, de que Él nos revele, de que Él nos abre el entendimiento. Y el hombre leía la palabra. Y le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pero si no me explican ni cómo lo voy a entender. Y así hay muchos hoy en estos tiempos. En el mundo hay gente que lee la Biblia, la lee revés y derecho, pero todavía no se le ha revelado, no se le ha abierto el entendimiento. Y en esta hermosa mañana el tema es: Jehová prometió venir a salvar. Y vaya la palabra del Señor en Isaías. Let's go to the word of God in the book of Isaiah 25:9. Y si usted no tiene la Biblia, esto que estamos haciendo es gracias al conocimiento que tiene nuestro hermano Joshua. Muy metido en la tecnología. Ahora no necesita que esté nadie allá. Básicamente cuando se está proyectando siempre se tiene un control y pues usted sabe, ¿no? Siempre se trae aquí en el teléfono, en la bolsa y se está. Ahora con un teléfono, ahí. ¿Qué le decíamos a Yahshua? Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Qué dice la palabra en el nombre de Jesús? 25 del libro de Isaías, versículo 9. chapter 25 and verse 9. Y se dirá en aquel día, note algo, se dirá en aquel día. Esto es una profecía. And it was be said in that day, Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. behold, this is our God. Le hemos esperado y nos salvará. We have waited for him and he will save us. Este es Jehová, This is the Lord. a quien hemos esperado. We have waited for him. Nos gozaremos We will be glad y nos alegraremos and rejoice en su salvación. Bendito Jesús. Le damos gracias en esta mañana hermosa. La alabanza y la adoración es para usted, Maestro. Gracias por darnos el privilegio, Señor. Permita que su palabra quite confusión, Maestro amado. Que sea su palabra proyectándose, que sea su palabra clareando en esta mañana. Esto no es tema de hombres, Señor. Esto no son argumentos de hombres, dogmas de hombres. Esta es su palabra, Señor. Que usted nos ha dejado, Maestro, con el propósito de enseñarnos, de instruirnos, de redarguirnos, a fin de que el hombre esté enteramente capacitado para toda buena obra. En esta mañana rompa cadenas, Señor, rompa yugos, Señor. Oh, todo pasado, Maestro, bendito. Toda tradición, Señor, en esta mañana, que las cadenas sean rotas, mi Cristo de los cielos. En esta mañana, hable usted por medio de estos labios, Señor, y que su palabra corra como un río de agua viva. Todo aquello negativo, contrario, sea atado y echado fuera. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Puede tomar sus asientos. Es una bendición. Aleluya. Este es el primer domingo del año y For this to be the first service of Sunday of the year, siempre me propuse que en el primer servicio del año I would propose myself for the first service of the year que yo iba a dirigir. for me to start the service. Es algo personal, un voto que he hecho al Señor. It's something personal, a vow I have made with the Así Lord. que, hermanos, hay cosas en la vida que tenemos que comprometernos con el Señor. And brothers, there's some things in life that we have to make a commitment with God. Cosas que me he comprometido con el Señor Things that I have made a commitment with God es ser el primero en la iglesia. was to be the first person at church. Y cuando usted mira que a veces me tardo, And when you see that sometimes I am late, es porque ando levantando a alguien más. it is because I am picking up somebody else. Pero But mi ética, algo que va con mi principio, es estar en la casa del Señor a one tiempo. of my principles is to be in the house of the Lord on time. Cuando no era cristiano When I wasn't a Christian,
y me tocaba ir a un trabajo a 2 horas cuando vivía en Georgia. And I was told to go to a job when I used to live in Georgia. Tenía que estar en el trabajo mínimo 6:30 de la mañana. I had to be at work at around 6:30 in the morning. Esto quería decir que yo me tenía que levantar mínimo a las 3 de la mañana. This meant that I had to wake up at least at 3 in the morning, Ir a levantar a todos los muchachos pick up every single worker, y llegar a tiempo al trabajo. and get to work on time. Y si me propuso ese en el mundo, And if I had that commitment in the world, ¿por qué no hacerlo en el Señor? why not do it with the Lord? Si lo hice en el mundo, If I did it in the world, donde no había recompensa, there was no reward, ¿por qué no hacerlo en la casa del why not do Señor, it in the house of the donde Él Lord? promete bendición y vida Because eterna? it's blessing and eternal life. Y le estoy hablando de algo personal, no quiere decir que usted lo tiene que hacer. Estos son I'm fotos speaking que se something hacen con el personal. Señor. This does not mean that you have to do it yourself. Pero en esta mañana hermosa, But in this beautiful morning, el Señor prometió venir a salvar. the Lord has promised to come to save us. Y esta decisión del Señor de venir a nosotros a salvarnos tiene que salir de nuestro corazón un agradecimiento extremo hacia el Señor. And this decision that the Lord made to save us has to cause in our hearts an act of gratitude. El Dios que creó todo lo que usted ve The God who created everything that you see decidió venir al mundo decided to come to the world donde Él estaba rodeado de ángeles, where he was surrounded by angels, de arcángeles, from archangels, querubines cherubims, y serafines que le alaban, that praise him, que le glorifican glorify him. día y noche. Y déjame decirle algo, Let me tell you something. estos seres These beings no son seres programados aren't beings a that are alabarle al programmed Señor, to praise the Lord, sino que ellos quedaron en el cielo but they stayed in the heavens, reconociendo recognizing la soberanía, the la sovereignty, potestad, el poder, la gloria, la magnificencia a quien ellos le adoran. Por eso cuando ellos se postran ante el Señor, lo hacen con reverencia, to the Lord. sabiendo ellos They do it with que reverence, ese Dios al cual ellos se postran knowing that to who they need es el to, creador de todo lo que existe, es decir, que es un Dios poderoso, which means he is a God of power. y no andan ellos con titubeos a la hora de la oración. And they are not with doubts when it comes to praising. Es el hombre, el tremendo. Somos nosotros los tremendos aquí en la tierra. It is us who are tremendous. Es esta carne que a veces no quieres reconocer la magnificencia, la soberanía del Señor, aún estando dentro de la iglesia. It is the flesh that doesn't want to recognize God's power, even when we're in church. Y el Señor, aún así, And the Lord, even still, prometió venir a salvar al hombre. promised to come and save humanity. No era una cosa fácil de hacerlo. It wasn't something easy to do. Era fácil decirlo, pero llevar a cabo aquello no era fácil. It was easy to say, but to fulfill it wasn't that easy. Era despojarse de toda su gloria It was to dispose of all of his glory y venir a un mundo corrupto, and come to a world that was corrupt, aún sabiendo el Señor de que el corazón del hombre, still knowing that the heart of mankind, aún viendo el sacrificio del Señor, still knowing the sacrifice of lo iban a God, negar. that they would deny him. Seguimos aquí todavía. Amén. Gloria a Dios. Aún sabiendo el Señor The Lord, still knowing de que él iba a ser rechazado, that he would be rejected, que aún en estos tiempos, en pleno siglo XXI, that even in these times, iba a haber indiferencia en la casa del there Señor. was going to be indifference in the Él house of the sabía que Lord. no todos los que iban a venir con un espíritu He knew that not everyone who came would come como with lo the Spirit, tienen los ángeles, arcángeles, querubines y like the serafines, angels have them in the heavens. donde ellos se postran en su totalidad y tiran. Y hay seres allá que tienen privilegio y lo tiran a un lado y dicen, no, hoy es tiempo de adorar al Maestro. Se despojan de toda posesión. They dispose of everything they're doing. Es hora de alabar al Señor. They say it's time to praise the Lord. Y note la mentalidad del hombre
que Notice dice the de que mentality allá en of el cielo mankind. los ángeles están día y noche alabando al Señor. When they say that the angels are day and night praising the Lord. Pero de acuerdo a la Biblia no es así. But according to the Bible, that's not Porque true. cada ser superior ahí arriba tiene su trabajo, tiene su función. Because every being that is up in the heavens has their function and their Ellos tienen job. un horario cuando alaban al Señor. They have a time for Y, when it is y en time ese to praise the horario Lord. no falta nadie. And in that time, no one En goes ese out. horario todos llegan puntual. In that time, everyone gets there on Porque time. reconocen la soberanía, Because they recognize God's power, el poder, la autoridad His authority, de aquel quien es su Dios y es mi Dios. of He who is your God and is my God. Aleluya. El Señor prometió venir a salvar a su pueblo. The Lord has promised to come and save His people. Note que Él nunca Notice that He never dijo said que Él enviaría a alguien más, that He would send somebody else. sino que Él mismo, personal, vendría a salvar a su pueblo. He said that He Himself would come to save His people. Y eso es lo que vamos a ver bíblicamente en esta mañana hermosa. And that is what we will see biblically. Estos no son teorías, These are not theories. estos no son dogmas de hombres, tradición de hombres. These are not dogmas of Es- mankind. Esta es la palabra del This Señor. is the word of God. Seguimos aquí, pueblo. Are we still here? Y vámonos en Isaías. Let's go to Isaiah Gloria a Dios, aleluya. 33. chapter 33, 22. verse 22. ¿Qué dice la palabra? What does it Dice, say? porque Jehová es nuestro juez. For the Lord is our judge. Jehová es nuestro legislador. The Lord is our lawgiver. Jehová es nuestro rey. The Lord is our king. Él mismo He will save us. nos salvará. Seguimos ahí todavía. Are we still there? Gloria a Dios. Nos vamos al 35. Y estos son los versículos que todo hermano aquí tiene que apuntar, llevarlo para que cuando ya usted se enfrenta con hermanos que vienen con otro pensamiento, porque así se le enseñaron, porque así creyeron, o porque no leyeron la palabra del Señor. Y note de que estas son profecías. These are verses that you must have written down so that you can back yourself up when it comes to speaking to a visitor. Estas son profecías. These are Aquí prophecies. el Señor no ha venido, Here, the Lord has not come yet. Amén, amén, aleluya. sino que son profecías que sí van a cumplir en su tiempo. It is a prophecy that was fulfilled on its time. Llévese este versículo en su corazón, Take this verse in your heart. 35:4. 35:4. Decid a los de corazón apocado. Say to those who are Ahora, fearful-hearted. nosotros leemos este versículo y usted lo puede leer las veces que usted quiera. We read this verse, Pero no nos and you can read it detenemos, as many no times nos as you want. detenemos a ver qué significa la palabra apocado. But we don't stop to think, what is the meaning of a fearful-hearted? ¿Qué es? ¿Qué significa la palabra apocado? What does that mean? ¿Verdad que no? Decir a los de corazón apocado, un corazón triste, Say to those who are fearful-hearted, avergonzado, a heart that is sad, sin salida, ashamed, without an exit, sin esperanza, without hope, un corazón atribulado, a heart attribulated, sin tener una esperanza en un futuro glorioso. without having a hope of a glorious future. Y miren lo que el Señor les dice, decídalos de corazón, a todos esos que Look what están the Lord pasando says. esos síntomas, no He temáis, said, say to those who are fearful-hearted, he aquí be strong, do not que fear. vuestro Dios viene con retribución, es decir, con recompensa, Regardless con of galardón, vengeance. con pago. It's to say that he will come with a reward, with pay. Y luego que dice, And then what does it say? Dios mismo And he will come vendrá
He will come y os salvará. and save you. Aleluya. Él mismo va a venir. He himself will come. En ninguna parte de la palabra el Señor dijo que Él enviaría a alguien más. There's no place in the Bible where he says that he would send somebody else. Esta es una profecía. This is a prophecy. Pero, ¿cuál era el punto? ¿Cuál iba a ser? ¿Cómo se le puede decir? Quiero encontrar la palabra correcta. ¿Cuáles iban a ser? Para comprobar que estas profecías se estaban cumpliendo. ¿Cuáles eran los signos que Él iba a dar cuando Él vendría? What are the signs that he would leave to let us know that he would come? ¿Cuáles iban a ser las señales que se iban a ver cuando ese Dios mismo viniera a la tierra? What were the signs that we were going to see when God himself came to the earth? Váyanse al 5. Let's go to 5. Y estas son las señales que iban a ver cuando ese Dios mismo vendrá a salvar a su pueblo. These are the signs. Entonces los ojos de los ciegos And so the eyes of the serán blind abiertos will be opened, y los oídos de los sordos se abrirán. and the ears of those who are deaf will open. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. And the person who cannot speak will sing. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estas iban a ser las señales cuando Dios viniera a salvar a su pueblo. These are going to be the signs when God came Pero to ¿por save qué hay his tanta people. confusión hoy en día en el mundo? Why is there so much confusion today in the world? Hay en el mundo moderno la mayoría de los cristianos se enfocan en el Nuevo Testamento. The modern world, they focus on the New Testament. Y déjeme decirle que el Nuevo Testamento Let me tell you that the New Testament no existiría si no es por el Viejo. would not have existed if the Old Testament didn't exist. La Biblia tiene 66 libros. The Bible has 66 books, Tiene 39 en el Antiguo 39 in the Old y Testament 27 en el Nuevo. and 27 in the New one. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? What is the difference between ¿Por qué them? la Biblia está separada en dos? Why is the Bible separated in Si two? es la misma palabra. If it's the same word, Bueno, son dispensaciones diferentes que terminaron su ciclo y empezó otra. there are different times, but one En el ended Antiguo and another Testamento, started. Usted va a encontrar las profecías que se cumplirían en el Nuevo Testamento. In the Old Testament, you will find the prophecies that were fulfilled in the New Testament. Toda la escritura de la palabra del Señor, todo el Antiguo Testamento está enfocado, centralizado en Cristo Jesús. All of the Old Testament. Toda la is palabra del focused Señor está centrada en Jesus Cristo Christ. Jesús. Y hay confusión hoy en día en el There's mundo. confusion today in the world. Pero el Señor le tiene una palabra a usted en esta mañana. He has a word for you. Dios. El Señor le tiene una palabra a usted en esta mañana. He has a word for you in this morning. ¿Sabe qué? You know that El Señor empezó a usar a todos estos hombres personajes the Lord started to use all these people in the Bible. y empezó el Señor a usar sombras, tipos y figuras He que, started to use que shades. todo era relacionado al Cristo Redentor del Nuevo Testamento. He started to use shades and figures. Todo lo relacionado en el Antiguo Testamento está de acorde a lo que el Señor vendría a hacer en el Nuevo Testamento. And it was all connected to Jesus Christ. in the Pero New esta es Testament. una profecía. But this is a prophecy. Esta es una profecía que aquí todavía no pasa nada. A prophecy. And here, still nothing has happened Aquí yet. el Señor sigue estando en los cielos. Here, the Lord continues to be in the heavens. Aquí el Señor solamente se manifestaba en teofanía, es decir, de vez en cuando se presentaba ante el hombre en forma de ángel. Here, the Lord would only present Y himself. cuando Él enviaba un ángel, como lo envió cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, esos eran ángeles que el Señor mandó. When he would send an angel, Pero cuando el Señor se le aparece a Moisés, Él era el Dios vivo. when he appears to Por Moses, eso le dice a Moisés, no te acerques porque el lugar que estás pisando, santo es. Cuando se le aparece a Josué con la espada en la mano, when he appears to y empezó José a acercarse y le dijo, quita el calzado porque el lugar donde estás
en formas así, era el mismo Dios visitando la tierra. Pero hasta ahí no pasaba nada. Cuando el Señor se le aparece a Manoa, padre de Sansón, y le dijo: Manoa, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo el ángel: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ese era Dios también, en forma de compañía, manifestado. Pero ¿sabe qué? El Señor solamente aparecía y volvía. No había un plan de salvación. But God only appeared and would leave. There was no plan of salvation. Y aquí el Señor está ofreciendo un plan de salvación. But here the Lord is offering a plan of salvation. Porque Él mismo vendría. Y decimos vendría porque Él ya vino. It says that Y he así is dice la coming, because he palabra. has already come. Y venía a establecer un plan de salvación para todo el ser humano. To establish a plan of salvation Y for las all señales humanity. que iban a confirmar de que ese ser que habló allí, Jehová de los ejércitos, como se le conoce en el Antiguo Testamento, iba a venir. And the signs that would confirm this, that he would come. Pero, ¿dónde está el cumplimiento de esta palabra? But where's the fulfillment of this prophecy? Porque no nos podemos presentar ante el pueblo y decir: el Señor vendrá y hará esto y esto, y estas son profecías que se tienen que cumplir en el Nuevo Testamento. Váyase para Mateo. Let us go to Matthew. Esa escritura no está en la pantalla. Mateo. Y esto es lo hermoso de la palabra, porque en la palabra del Señor no hay confusión. This is glorious about the word of God because there is no confusion in En it. la palabra del Señor no hay confusión. El que se confunde es el hombre, He who is confused is mankind, queriendo traer argumentos trying to bring arguments sin que la palabra lo respalde. without the word backing Y it up. todo argumento And every que no lo argument respalde la that palabra the Bible does not no back viene up de Dios, is not from God. viene del hombre, It is from viene de mankind. tradición de hombre, It is a tradition del of man. dogma de hombre. It is Pero en esta man's mañana dogma. nosotros no traemos pensamiento de hombres, ni teoría de hombres, ni imaginación de hombres. We do not have information of mankind. Aquí le estamos presentando a usted la palabra del Here we Señor. are presenting you the word of God. Antes de continuar, y no importa que me tarde, porque ya el tiempo está bien avanzado y apenas estoy en la introducción. No importa, nos pasamos, ¿verdad? Al fin y al cabo, hoy se supone que estamos en ayuno, Amén. ¿o no? Amén. Ya, que me pusieron tres, y luego ya las baleadas empiezan ¿a qué hora termina y luego el cafecito miando? Santo. Alabado sea su nombre, Jesús. Juan, no el apóstol, no el apóstol, no el discípulo en el cual se recostaba en el pecho de Jesús. No, estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? John the Baptist, Juan el Bautista personalmente era primo hermano de Jesús en la carne. he was personally brother and cousin of Jesus in the flesh. Juan el Bautista era 6 meses mayor He was 6 months older que Jesús. than Jesus. Y este hombre nació de una mujer estéril This man was born from a sterile woman con un propósito with a purpose de preparar el camino de aquel que venía detrás de él. to prepare the path of he who came behind him. Porque Juan solamente bautizaba con agua Because para John only arrepentimiento, baptized with water for pero repentance, sin invocar ningún nombre. but without invoking a name. Y cuando Juan decía que tras él vendría uno, When John said that behind him there was someone que él bautizaría al pueblo that he would baptize the people con Espíritu Santo y with fuego. Holy Spirit and fire. O sea que él era el único que tenía el poder y la autoridad de derramar. He was the only one
with the power and authority de derramar el Espíritu Santo. to pour the Holy Spirit. Él es el que viene tras ti, es el que os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. He who comes behind me is who will baptize you with Holy Spirit and fire. Ahora bien, hablando del Espíritu Santo, Now, speaking of the Holy Spirit, cuando usted le hace una pregunta a todos aquellos, porque el mundo lee la palabra. Cuando usted les hace la pregunta, when que you ask por the qué question en los evangelios, en Mateo, of why in the Marcos, Gospel Lucas of Matthew, y Mark, Juan, Luke, and John, o para ser más específico, or to be more specific, ¿por qué en el ministerio de Jesucristo, why in the ministry of God, durante los 3 años y fracción que él anduvo con sus discípulos, during the 3 years and fraction that he was with his disciples, no había Espíritu Santo? why wasn't there a Holy Spirit? ¿Por qué no el Espíritu Santo no derramaba en la era de Jesús? Why did the Holy Spirit, why wasn't it poured? ¿Por qué razón la gente no hablaba en lengua en la era de Jesús? What was the reason that while Jesus was on the earth, why did they not speak in tongues? Y cuando el Señor les dijo a sus discípulos, When the Lord tells his disciples, el mundo, the world, el Espíritu de verdad, the Spirit of truth, que el mundo that the world no le ve does not see ni le conoce. and does not know, Pero vosotros, les dijo a sus discípulos, but you le conocéis know porque está con because ustedes he is with you. y en un tiempo futuro And in the future estará dentro de he is ustedes. inside of you. Entonces llegamos a la conclusión So we come to the conclusion que el Espíritu Santo that the Holy Spirit es Jesús. is Jesus. Por eso el Señor les dijo, les conviene, That's what the Lord said. Que it yo is me vaya. convenient for you porque cuando yo me for vaya, me to leave. vendrá la promesa. Because when I leave, the promise will come. Aleluya. Pero Jehová vino a salvarnos. But the Lord has came to save us. Seguimos todavía en la profecía en Isaías 35:4 que todavía no se ha cumplido. We're still in the prophecy that has still not yet been fulfilled. Entonces es Juan el Bautista, And so John the Baptist que tenía un llamado had a calling de Dios, from God. y le dijo el Señor a Juan, The Lord únicamente told a él, John, only to him, solamente él, to only him, le dijo, he told a him, quien vea descender el Espíritu Santo, to who you see the Holy Spirit come upon, él es. it is him. Y eso, allí había multitud de gente alrededor de Juan el Bautista, And there was a multitude of people around John, y los demás no escucharon la voz. and the others did not hear the voice. Solamente Juan el Bautista. Only John the Baptist Era heard it. una señal It was a signal de que aquel que prometió que vendría a salvar a su pueblo that he would promise that would come to estaba save his arribando a la tierra. people was on the earth. Seguimos aquí todavía. Esa era una señal exclusiva únicamente para Juan el Bautista. Porque luego en el capítulo 3 del mismo Juan, del Evangelio San Juan, ahí dice que eso fue únicamente para testimonio de Juan el Bautista. In the Gospel of John, it says that it was a sign only for him, for his testimony. Y Juan le preparó el camino al Señor. And John prepared the path for Y his Juan Lord. predicaba el Evangelio de la He preached senda the antigua. gospel, Predicaba la santidad, he preached holiness, predicaba la moralidad. moralities. Y por eso cuando encontró a Herodes, And that is why when he que found vivía con la mujer de su hermano, Herodes, who lived with Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. he said it Y is por not causa allowed de to ello, be with her. Juan fue encarcelado. And for that reason, John was put in prison. Y estando Juan en la cárcel, And John being in prison, como cualquier hombre natural, común y corriente, como él es usted y un servidor, like any other human being, vinieron dudas a su corazón. there came doubt to his heart. Vino duda en esos momentos críticos, difíciles de la vida que enfrenta todo cristiano. Siempre va a venir esa duda en el corazón o alguna inquietud, alguna desesperación. Juan bautizó al Señor.
John baptized Juan the Lord. miró en forma simbólica de cómo el Espíritu descendía sobre Jesús. He saw Pero en the ese momento symbolical way, crítico de su vida the Holy vinieron Spirit. las dudas en la cárcel. but the preocupado. doubt came to him in the prison. Mandó a llamar a 2 de sus discípulos. Vengan para acá ustedes. He called 12 of his disciples. Quiero que vayas y le digas a Jesús, And he said, I want you to go and tell Jesus. ¿eres tú? Is it you? ¿Eres tú, Jesús? Is it really you, Jesus, ¿El que había de venir? who was to come? ¿O esperamos a otro? Or are we waiting for another? ¿Eres tú, Jesús, aquel que el Señor dijo en Isaías 35:4 que Él mismo vendría y os salvaría? ¿Eres tú, Jesús, o esperamos a alguien más? Jesus said you would come. Aleluya. Isaiah 34. Gloria a Dios. Y esto es lo que le manda a contestar el Señor. And this is what the Lord tells them. Alguien que me ponga la escritura ya. ¿Dónde están los? Mateo 11. Mateo 11 del 1 en adelante. Matthew 11, from verse 1 and on. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? El 4. Respondiendo Jesús, les dijo, Jesus answered and said to them, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El Go and 5. tell John the things which you hear and see. Los ciegos The blind ven, see, los cojos and the lame andan, walk. los leprosos son The limpiados, lepers are clean, los sordos oyen, and the deaf hear. los muertos son resucitados The dead are y a los raised, pobres es anunciado el evangelio. and El the poor 6. have the gospel preached to them. Aleluya. El 6. Y aquí es donde yo me quiero detener. Y mire lo que el Señor les dice a aquellos. Look at what the Lord tells you. Y bienaventurado es And blessed is he el que no haya en mí who is not offended tropiezo. because of me. Porque hay mucha multitud allá afuera There is many que vienen, multitudes outside que vienen confundidos de allá afuera. that come confused from the world. Y cuando vienen a la casa del Señor When they come to the house of the Lord, y empiezan a oír que solo Jesús, hay una incomodidad en when they ellos. begin to hear only Jesus, Para usted este versículo. Amén, ¿cierto? Bienaventurado es aquel que no haya en mi tropiezo. Yo que soy la vida, dijo el Señor. Ojalá y no haya dar confusión allá en el mundo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios mismo vendrá y os salvará. God himself will come and will save Y us. puso las señales que habrían el día que Él arribara a esta tierra. And he said the signs that there would be when he came. Y todas las señales And all the signs se cumplieron. were fulfilled. Por eso, cuando llegó esta noticia a Juan, That is why when this notice was brought to John, entonces Juan dijo, entonces sí ha venido aquel que había de venir. then John Ha said, arribado aquel que and he estamos who promised to esperando. come has already come. Seguimos aquí todavía. pues. Amén. Amén. Bienaventurado es el que no haya en mí tropiezo. Blessed is he who is not offended because El of me. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob prometió venir a salvar y lo dijo repetidas varias veces. He said that he would come, and he repeated it many times. Por tanto, mi pueblo, For my people, por tanto, mi pueblo sabrá will know
Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Therefore my people shall know my name. Porque yo mismo que hablo, Therefore they shall know that in that day he aquí estaré presente. he that doth Él speak, nunca dijo que iba a mandar a alguien en representación suya. he never said that he would send somebody Él that would nunca dijo que represent iba a him. mandar a alguien más para que a mandar un embajador He would never send somebody else a representarlo en esta to tierra. represent him in this world. Él fue claro y específico He was clear en and decir de specific que él mismo And saying that he vendría a himself salvar a su would come pueblo. to save his people. Isaías 66 dice, conocerás que yo soy Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo. Thou shalt also Isaías 62:11, he aquí que Jehová viene. Behold, the Lord hath proclaimed unto thee, E hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. say ye to the daughter of Zion, behold, thy salvation cometh. Y volvía y lo repetía. And he would repeat it Él many quería times. recalcar, él quería incrustar esas palabras en el corazón del pueblo de que él era el que tenía que venir. He wanted to leave those words in the people's heart that he had to be the one to come. Por eso en el versículo que leímos de base 25:9, That's why el in pueblo verse estaba 25, contento y 9 of ansioso, Isaiah, esperando aquella hora, esperando de que él viniera They were a anxious salvar for a him su to wait, pueblo. for him to come. 49:26. Y a los que despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados, como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y seguía el Señor diciendo en Oseas 13:4, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, No conocerás and thou pues shalt know no God otro Dios fuera de mí, but me, for there is no Savior beside me, ni otro Salvador sino a mí. No hay otro Salvador, there is no other Savior, no hay otro sustituto there is no other substitute a lo que el Señor prometió to what the Lord en el libro de promised Isaías. in the book of Isaiah. Pero Aleluya. miramos, But we see Jehová dijo, that the Lord Jehová said Dios dijo que no conoceremos a otro Salvador, that we will sino not know any other únicamente Savior, a but Él. only Him. Pero de acuerdo a la iglesia tradicional, But according to the traditional church, de acuerdo a la iglesia popular, the popular church, Dios se quedó arriba God stayed in the heavens y mandó al Hijo abajo. and He sent the Son to Ese the es earth. el cuadro, esa es la imagen That is the que image ellos tienen proyectada. that they have projected. Eso es la figura que ellos creen en esa figura, It is a figure that they believe in. pero la palabra del Señor no nos enseña eso. The Bible does not teach us that. La palabra del Señor no nos dice eso, The Bible does not say that. de que el Señor se quedó arriba y que el Hijo vino abajo. ¿Se equivocó Dios cuando dijo, no conocerás otro Salvador? Was God mistaken when He said that we would know no other Savior? ¿Se arrepintió Dios de venir a la tierra? Did He not enjoy being here on earth? ¿Cambió Dios de opinión? Did He change His mind? Y esto es para todos los padres en esta preciosa mañana. This is for all the parents in this precious morning. No cabe en la lógica In the logic, it doesn't exist de que un padre that for a father que quiera ganar algo that wants to win o quiera something, rescatar algo, wants to rescue something, mandando a su hijo a la muerte, will send his son, hablando humanamente, speaking humanly, hablando humanamente, como usted como padre, usted que está ahí,
Speaking humanly, you Y as a usted que parent, tiene hijos, you who have children, usted que tiene hoy, usted que quiere mucho ese hijo, esa hija. who love your children, that son or daughter. Pero hay cuenta que es el hijo que usted más ama, Let's say it's the child you love most, por el cual usted da su vida. for which you would give your life for. Y que diga usted, yo necesito rescatar esto. And for you to say, I need Y to por rescue medio de this, rescatar esto, yo voy a ofrecer a mi hijo que lo asesine, que lo acribille o lo que I sea. will send my child. No cabe en la lógica de un ser humano. That does not fit in the logic of humanity. Si no cabe eso en la lógica de una mente humana, If that does not fit in the logic of the human mind, tampoco cabe en la mente de un Dios divino. it would not fit in the mind of a divine God. Por eso él dijo, yo no necesito That is why he de said, nadie. "You do not need Yo anybody." mismo voy a ir a rescatar a mi pueblo del pecado y de la He destrucción. saved people from destruction. Dios no se equivocó. God was not mistaken. Dios no se arrepintió. He did not change his mind. Dios no cambió de opinión. He did not change his opinion. Dios mismo vino y cumplió su promesa, God himself came and fulfilled the promise. pero para que no existan dudas ni complejos ni nada por el estilo, vayamos a la palabra del Señor en Isaías 45. Let's go to Isaiah 45. Proclamad y hacerlos acercarse, Tell ye and bring them near. y entren todos en consulta. Let them take counsel together. ¿Quién hizo oír desde el principio Who have declared this from ancient times? y lo tiene dicho desde entonces? Who have told it from that time? Sino yo, Jehová. Have not I the Lord? No hay más Dios que yo, And there is no God else beside me. Dios justo y salvador. Just God and a Savior. Ninguno otro fuera de mí. There is none beside me. Es decir, que el Señor está recalcando y anunciando que fuera de Él no hay otro salvador. This is to say that the Lord is saying that there Que is no fuera de other Él beside no him. hay otro que pueda salvar. There is no other who can save. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. En gloria a Dios. 43, 10, 11. Chapter 43, 10, verse 10 and 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Número 1, para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. Santo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. I, even I, the Lord, am no Savior. Gloria a Dios. Dios es fiel a su promesa y siempre cumple lo que promete. Amén. Y si God no, is faithful with his promise. vámonos a Números 23, 19. Let us go to Numbers chapter 23, verse 19. Dios, número 1, no es hombre God is not a man para que mienta, that he should lie, porque el hombre sí es mentiroso. because men are liars. El hombre miente desde que empieza a dar los primeros pasos. Humanity lies since they begin to give their first steps. Ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Neither the son of a man that he should repent. Como nosotros que hacemos promesas y no las cumplimos, Él no. Like we make promises and do not complete them. Él dijo, no habrá. He said, and shall he not do it? Habló y no lo ejecutará. Es decir, que lo que Él dijo no lo hará cumplir. Y lo que Él ordena no se hará. Or hath he spoken, and shall he not make it good? No, lo que Él promete, Él lo cumple. What Porque he Él es un Dios de promises, he promesas. makes happen. Porque Él es un Dios que cumple su palabra. He is a God of promises. Cuando Él empezó a usar a aquellos profetas que profetizaran que en los postreros tiempos Él iba a derramar de su espíritu y que toda carne lo iba a llenar, esa promesa se cumplió y se sigue cumpliendo en los días de hoy. Todo aquel que viene al Señor es lleno del
all Espíritu. fulfilled. Lo que el Señor promete, Él lo cumple. What the Lord promises, Por eso He Él will do it. prometió, hizo la promesa a un pueblo que Él vendría That He would come a salvarlo. to save them. Por eso el pueblo esperaba al Dios That's Todopoderoso why the people waited for a powerful God, y lo salvó. and He saved them. Y nos salvó. And He saved us. Y hoy podemos decir, And today we wow, can con say libertad de que Él nos ha salvado. that He has made us free. Gloria a Dios. Y es así que la promesa de Jehová de venir a salvar personalmente a su pueblo fue literalmente cumplida. His promise for us to be saved was literally completed. Es decir, que Él la hizo personal. He made it personal. No envió a nadie más. He did not send anybody else. El Dios de la gloria, The God of glory, the el Padre de la eternidad, Father of eternity, el gran yo soy, the great I el am, creador de la tierra y de los cielos, the creator of heaven, decidió vestirse de carne y manifestarse a los hombres como Salvador. manifest Himself as a Savior. Ya miramos que no hay otro Salvador, We already see that there is no other Savior. que no hay Salvadores, There is no Saviors. mucho menos tres. Hay uno solo, Dios, el cual es el Salvador. There is only one God, which is the Savior. De acuerdo al Antiguo Testamento, Jehová es el Salvador. According to the Old Testament, Jehovah is the Savior. No hay otro. There is no other. Porque yo, Jehová Dios tuyo, Isaías 49:26, el Santo de Israel, soy tu Salvador y Redentor tuyo. Dios fue muy claro al decir que fuera de Él no hay ningún otro God was Salvador. clear in saying that outside of Him, there is no other Savior. Isaías 45:21, proclamad y hacerlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. No hay otro más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno fuera de mí. Yo, Jehová. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié in the Lord. y salvé. And beside me, there is no Savior. E hice, y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que soy Dios. Cuando Jehová Dios dice que no hay otro Salvador, And the Lord God says that there is no other Savior, que no puede existir la posibilidad that there cannot exist a possibility de que exista otro Salvador. for there to exist another Savior. No nos sentaremos a la mesa hasta que entre el último. Amén, amén, amén. La palabra del Señor dice en Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona de tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto están lejos al oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición,
se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía. Aleluya. Bendice alma mía, Jehová. Yo no sé si usted está cansado, está triste, pero de acuerdo a la palabra del Señor, encontramos a un David en los campos, pastoreando las ovejas de su padre, y en los momentos críticos de su vida, en los momentos más tristes, más solos, cuando la carne se empezaba a quererse revelar, él ordenaba a su alma a no olvidarse del Señor y decirle: bendice alma mía, Jehová. ¡Aleluya! Bendice, Señor. No olvides que Él es el que te ha cuidado y te ha aguantado. No olvides que el Señor es el que lo ha prosperado, lo ha bendecido. Gloria a Dios. Aleluya. Acuérdense que un día llegamos a este país solamente con la única ropa que traíamos puesta. Cierto, amén. Y llegamos a este país y hicimos pocas promesas al Señor. ¡Oh, si me dejas, Señor, pasar el río y llegar allá, yo me entrego a ti! Y llegaron, y el Señor nos empezó a decir, porque el Señor es misericordioso. Amén, amén. Y empezó a tener un trabajo, y el Señor empezó a bendecir, empezó a tener su carro, su buen apartamento. Y lastimosamente se olvidó del pacto que hizo allá. Cierto, amén. Y cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto del cautiverio, le dijo: por nada te olvides que fuiste esclavo. Amén. No sea que empezándote a bendecir el Señor diga: por mis propias fuerzas estoy donde estoy. Nunca le dijo al Señor: pase eso por tu cabeza, porque esclavos fuiste en Egipto y de allá te saqué yo. Aleluya. Y llegamos aquí a este país y el Señor nos bendice como. Gloria a Dios. Y a veces el hombre, en vez de agradecerle al Señor, se olvida, le da la espalda al Señor. Amén. Y cuando eso venía el salmista David, cuando esos pensamientos llegaban, automáticamente ordenaba al alma: no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. No te olvides de dónde viene la bendición. Alma mía, aunque no quieras adorar al Señor, bendice al Señor en esta tarde. El Señor bendiga a cada uno. Aleluya. Usted siéntase cómodo. Vamos a orar por aquellos que vienen en camino. Que el Señor los traiga, que apresure sus pasos y puedan llegar con bien a este lugar. Vamos a orar para que el Señor ministre este lugar de principio a fin y que sea su Espíritu tomando el control de este lugar. Que sea su Espíritu moviendo. Aleluya, Santo. Aleluya. Nombre poderoso de Jesús. A que damos la gloria, la honra y la alabanza. Oh Santo Señor, porque tú se le la alabanza a su pueblo. En esta tarde, Señor, declaramos libertad, Señor Jesús. Declaramos libertad, Señor, un movimiento, Señor, ese fuego de lo alto. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. No hay motivo por el cual no darle gracias al Señor en esta tarde. Oh, no se olvide de dónde el Señor lo ha sacado. No se olvide que el Señor lo ha bendecido hasta el día de hoy.
Alabanzas, aleluya.